Gracias por acompañarnos en A Tiempo con Cassinelli. Hoy el segundo programa entrevistando a uno de los personajes más expertos en materia tributaria. Me refiero a Pablo Guevara, socio de Andersen Tax and Legal. Acompáñenos aquí en A Tiempo con Cassinelli. Y como lo decía en la introducción del programa, pues estamos aquí nuevamente con Pablo Guevara, socio de Andersen Tax and Legal, una de las principales firmas de consultoría tributaria y legal del país, analizando un poco, Pablo, los pormenores de varios temas, pero sobre todo de la ley de fomento productivo, esta que se expidió el año pasado, el reglamento hace pocas semanas, y para poder abordar y continuar con lo que veníamos conversando el programa anterior, te consulto, ¿cuál es el aspecto ganador de esta ley? En la consultoría que ustedes hacen, ¿qué se dinamizó y dijeron, sabes que hay una ley de fomento productivo con un reglamento, queremos esto adicionalmente, nos va muy bien? ¿Qué aspectos realmente positivos tiene la ley y pragmático para aplicarlo de inmediato? A ver, en temas de interés mostrado por clientes, sobre todo el interés de conocer las condiciones para poder acceder a los beneficios del incentivo para sectores priorizados. Sectores priorizados. Así es. Ese es el mayor volumen, ¿sí? Hay también percibo que existe mucha satisfacción que se haya vuelto o se haya eliminado el anticipo del impuesto de la renta como pago definitivo. Porque eso sí era una carga importante para el sector productivo, sobre todo para el sector productivo que no le iba bien. El anticipo terminaba siendo un impuesto injusto. Un costo adicional sobre algo que no se había porque existe. O sea, ni siquiera el impuesto de la renta es sobre una ganancia, sobre una renta, sobre una utilidad. Y terminabas pagando un anticipo porque existía. Si no tuviste renta, qué pena, igual tienes que pagar. Entonces terminabas agravando la situación de la empresa que no había logrado sus objetivos. Terminaba agravando este impuesto. El haber eliminado como pago definitivo, el haber dado el derecho a que se lo utilice como crédito tributario, no solo del año, sino el anticipo del impuesto a la renta pagado como crédito tributario para ejercicios posteriores, 3 años, y que adicionalmente le dé el derecho a que el contribuyente pueda solicitar la devolución de ese pago en exceso fruto del anticipo, lo que yo percibo fue un mensaje muy importante al sector productivo, muy importante. Se escuchaba mucho el pedido de que se elimine el anticipo, no se logró la eliminación del anticipo como mecanismo de recaudación, que debo de confesarlo, técnicamente creo que es viable, debería mantenerse un mecanismo de recaudación anticipada de impuestos, pero lo que sí estaba mal y que se corrigió fue que sea un pago definitivo el anticipo del impuesto a la renta. Claro, y me parece eso vital, pero otra parte de la ley permitió que muchas personas se acojan al beneficio de pagar cosas que debían y ser con esto perdonados de sus intereses o someterse a unos planes hasta de 2 años para el pago. ¿Es eso beneficioso para el país? ¿Es un mensaje adecuado decir, sabes que no te preocupes, porque si acabas debiendo un dinero, capaz después de 2 o 3 años, puedas acogerte a una nueva medida y finalmente los que sí pagaron a tiempo, los cumplidos son los perjudicados y quienes pagaron tarde son los beneficiados? Eso por un lado. Y por otro lado, en la misma norma se dice, pero no se preocupe, que por esta sola vez se dará y nunca más volverá a pasar. Nosotros sabemos como abogados que eso ahí es simplemente un enunciado, porque simplemente vino una nueva ley y por esta única última vez. ¿Es positivo ese mensaje? A ver, los procesos de remisión no son bien vistos por la doctrina tributaria. Sí, es una forma de decepcionar al cumplidor de la norma, porque resulta que el cumplidor no puede acceder al beneficio porque no tiene deuda. Ahora, pero no nos debemos de olvidar que las normas tributarias no solamente son para estimular la producción, la inversión en el país, o sea, tiene un afán recaudatorio, es clarísimo, ¿sí? Y si es que tiene un afán recaudatorio, lo obtiene en base a su urgencia coyuntural, y Ecuador en ese momento tenía una urgencia de hoy, de ahora. Y todos los incentivos que se estaban creando eran para potenciar una recaudación mayor a futuro, después de 8 años, después de 12 años.
Entonces, era Dos lógico de que urgencias, vaya, claro. sí, era lógico que vaya una norma de esas características de recaudación inmediata. Y mira, la recaudación que obtuvo el Servicio de Rentas Internas por el proceso de remisión, solo en lo fiscal, solo en los tributos administrados por el Servicio de Rentas Internas, fue récord, fue superior a la última remisión del 2015. Entonces cumple el propósito Sí. de recaudar, porque se requieren fondos y efectivamente fue un valor bastante alto, principalmente por el aporte de temas petroleros y cosas que estaban ahí. Bueno, también pendientes, ¿no? hubieron en las anteriores remisiones también hubo contribuyentes de la actividad minera, petrolera Son que de se los más acogieron. importantes, Sí, normalmente. sí. Y por el otro lado, deja unas premisas para sectores priorizados, mediano, largo plazo, inversión. Temas positivos. ¿Qué le falta a esta ley? A ver, primero, creo yo que necesita corregirse varios aspectos. Hay una disposición en el reglamento a la ley de régimen que reconoce un efecto tributario, reconoce un efecto contable en la participación de trabajadores. Y te lo explico. De acuerdo con una norma contable que está en vigencia, las empresas que tienen activos biológicos, mientras vayan creciendo, ese activo biológico tiene que ir reconociendo un ingreso. Activo biológico como una planta de banano. Una vaquita, una planta de banano. Pero mientras va creciendo de ternerita a vaquita, ese activo biológico tiene que ir aumentando su valor, porque yo lo adquirí siendo una ternerita y ahora tengo una vaquita. Entonces, la diferencia entre esos valores, por el crecimiento natural de este activo biológico, tiene que ser reconocido contra ingreso. Y hasta ahí no hay problema. El problema es que la norma reglamentaria pretende, insinúa que sobre ese valor hay que pagar participación a trabajadores. Entonces yo pregunto, ¿tiene sentido que una norma o un reglamento de una ley de incentivos a la producción incluya un aspecto, pero que está fuera de toda lógica, que pretenda reconocerse participación a trabajadores sobre activos biológicos? ¿Y si se muere la vaquita? Cuando dices insinúa, ¿es que todavía es dudosa la aplicación o expresamente lo Yo prefiero pone? llamarle insinúa porque no lo dice expresamente, pero la redacción infiere de una manera positiva de que eso va a tener un efecto en la participación. Pero no es la primera ocasión. Ya hay una ocasión anterior en que cuando se crea los precios de transferencia y los ajustes de precio de transferencia, no en la norma, en el formulario, el ajuste de precios de transferencia tenías que sumarlo a la base de cálculo para el cálculo de la participación a trabajadores. En el formulario no había ninguna norma que lo respalde, sin embargo en el formulario te llevaba a que lo calcules de ese modo, te guiaba el formulario a eso. Y antes de eso hubo un intento del Ministerio del Trabajo, 2011, si mal no recuerdo, que estuvo en vigencia un acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo estableciendo que aquellos empleadores que no tengan participación a trabajadores tenían que participar ese 15% al Ministerio del Trabajo. Eso tuvo una vigencia de un mes y medio y fue derogado. Pero si te das cuenta, existe un interés por elevar una base ficticia. Sí, no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? A mi modo de ver, la participación de trabajadores es legítima, es constitucional, justa, siempre y cuando sea el participar sobre las utilidades que tiene que recibir el accionista. No sobre el incremento que va teniendo en el valor, un tema que porque ese incremento el día de hoy puede ser disminución el día de mañana, pero no me agrega valor y sin embargo no recibo flujo, porque es un asunto contable. No tengo flujo y sin embargo tengo que pagar con flujo una participación a trabajadores. Entonces estoy descapitalizando, restándole flujo a la actividad productiva. Eso es un aspecto que no tiene sentido. Entra de Cornell, bueno, no es de Cornell, hay los goles olímpicos, ¿no? Que supuestamente son para centrar y terminan siendo un gol. Bueno, este es más o menos, cumple ese propósito. Claro, y eso nos preocupa porque esa insinuación finalmente causa la inseguridad, la imprecisión a la que hacemos referencia. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos enseguida con Pablo Guevara de Anderson Tax and Legal.
Y antes del corte conversábamos con Pablo, pues los beneficios, las cosas que faltan en esta ley de fomento productivo. Pero ya se anuncia, Pablo, que viene sí, lo que tú le llamabas el Harry Potter 2, es decir, viene una nueva ley de fomento productivo y vemos que aborda por lo menos lo que se discute varias cosas, ¿no? Se habla de reformas en pesca, se habla de reformas algunas hasta en minería, se habla de otras reformas a nivel de tributos. ¿Cómo ves tú esta ley de fomento productivo? ¿Qué has escuchado? Un poco qué capítulos va a tener y se dice que es para impulsar aún más la atracción de inversiones, entre otras cosas, al país. Así es. A ver, es difícil el analizar situaciones si es que no hay un planteamiento preciso. Sin embargo, me voy a dejar llevar por la percepción. Y la percepción es, si es que hay un Estado que está ofreciendo al sector productivo inversionista oportunidades de no pago del impuesto a la renta por largos plazos, la pregunta es, ¿el Estado está sacrificando en ese momento ingresos sobre potenciales ganancias? Y vamos a ser tan ilusos en pensar que el Estado está dispuesto a perderlo todo. No, porque el Estado sabe que al momento en que hay inversionistas, se va a mover la economía. Y cuando se mueve la economía, se mueven otros tributos. ¿Y cuál es el tributo que se mueve? El IVA, pues. Porque si el día de mañana me dicen, oye, ven, haz una inversión importante que va a estar exonerado, pero tu inversión importante tiene que ser en activos productivos, maquinarias, equipos. Esas maquinarias y equipos importados o locales graban IVA. Claro. Y ya hemos visto en el 2016, cuando lo del terremoto de Manta, que se incrementó la tarifa del IVA en 2 puntos porcentuales. Pasó del 12 al 14 por un año. En ese año se recaudó 1.200 millones de dólares adicionales de IVA por esos 2 puntos. Es decir, el potencial que tiene del IVA por cada punto demostrado es de 600 millones de dólares. Si a eso tú le sumas que nuestro IVA es del 12% y el de la media en América Latina es 15, 16%, estamos hablando de 4 puntos porcentuales. 2 puntos, 1.200 millones, 4 puntos, 2.400 millones. 2.400 millones con una economía que no tenía incentivos. Si es que tú tienes un incentivo, entonces el potencial que tiene cada punto de IVA que se incremente es importante. Entonces el Estado, creo yo, en esta reforma y ante la de mejorar su posición como deudor solvente para pagar los préstamos que haga el Fondo Monetario Internacional, seguramente debe tener sobre el tapete el incremento del IVA. Ese es un tema que, Pablo, se ha hablado mucho, el famoso tema del IVA, ¿no? Que tenemos uno de los IVA más bajos de América, pero siempre también escucho, y aquí ya te pregunto con la experiencia que tienes como consultor, siempre escucho que esa es la mejor forma de crear realmente un impuesto. Dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no se aumenta 1 o 2 puntos del IVA en vez de estar hablando de 200 ecuaciones distintas para unos, para otros, que al final la gente no tiene seguridad de qué mismo es lo que tiene que declarar o no declarar por tanta normatividad? Entonces yo te hago 2 preguntas y al mismo tiempo reflexión. Lo primero, me parece que ya tiene que haber una especie de consolidación de normativa, de compendio de normativa para tener en un solo cuerpo todos estos temas que están dispersos, de tal forma de saber dónde uno tiene que acudir. De acuerdo. Y lo segundo, sobre esto que te estoy comentando, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, el IVA tiene una característica, como todo impuesto indirecto, tiene una característica muy positiva, que es la facilidad que brinda para el control. ¿Sí? Porque al momento que incorporas al emisor de la factura como aquel que reporta la transacción, tengo la oportunidad no solamente de controlar el IVA pagado, el crédito tributario, sino también el ingreso que se obtuvo para efecto de impuesto a la renta. Entonces, el mecanismo que se tiene por el IVA es fabuloso,
te permite un control muy eficiente. Lo que tienes que controlar es que todos facturen, que es lo que bien hace la administración tributaria. El problema del IVA, y hay que reconocerlo, siendo un impuesto indirecto, se lo considera un impuesto injusto. ¿Por qué? Porque el IVA grava toda la cadena productiva. Yo importo un bien. Al importar el bien, a desaduanizarlo, pago el 12% del IVA. El momento que se lo vendo a una concesionaria, le voy a vender a un mayor valor que lo que importé. Por tanto, al momento de facturarle, le facturo con IVA. Me paga el IVA y yo, con ese IVA que recibí de él, me recupero del IVA de mi importación y la diferencia se lo deposito en renta. Ahora, ¿quién tiene la carga del IVA? El concesionario. ¿A quién le traspasa al concesionario? ¿A quién va a adquirir el IVA? Entonces, el último de la cadena de comercialización, el consumidor final, es el que termina pagando el IVA. Entonces se dice, este es un impuesto injusto. ¿Por qué? Porque el IVA lo va a pagar en la misma tarifa quien tiene dinero y quien no tiene dinero. Obviamente que también se dice que quien tiene dinero comprará más bienes y por tanto pagará más IVA, pero es relativo. Lo que suele suceder para corregir este fenómeno es procurar tener una tarifa de IVA diferenciada, que en el Ecuador no aplica, pero por ejemplo en Colombia, en Perú, existen IVAs diferenciados para determinados productos, un IVA, para otros productos otro IVA. Va a ser más complejo el control, porque todos van a querer estar y tener o simular tener transacciones o aparecer tener transacciones en la tarifa más baja, pero un poco corregiría el efecto que tendría sobre el consumidor final el aumento de una tarifa del IVA. Pero no deja de ser una opción interesante, rápida. No nos olvidemos, el impuesto de la renta lo pago el próximo año. El IVA lo pago cada vez que tengo transacciones, mensualmente recibe la administración tributaria. Entonces, eso es un impuesto que termina siendo muy atractivo. Y en cuanto a simplificar, yo estoy de acuerdo con simplificar. Nosotros tuvimos una lista muy larga de impuestos en el Ecuador a partir del 2007. Se han venido eliminando el impuesto a las tierras rurales. O sea, costaba más controlarlo que lo que se recaudaba. Hay impuestos que no tienen ya sentido de ser. Tenía el impuesto a los ingresos extraordinarios por la actividad petrolera, sí, pero ahora tienen todos contratos diferentes que no generan ese tipo de ganancias. ¿Para qué se lo tiene? Se han venido eliminando estos impuestos, que ha significado un mensaje positivo en cuanto a que aliviana esa cantidad de tributos que uno tiene que satisfacer o que uno tiene que controlar. Eliminar esos impuestos significa entonces que lo poco o mucho, porque el ISD que se lo pretende eliminar sí recauda 1.200 millones de dólares al año. Con algo tienes que sustituirlo. Algo tienes que sustituirlo. Entonces, no veo viable que se incremente 2 puntos porcentuales de IVA para tener 1.200 millones de dólares y eliminar 5% del ISD, porque quedaría tablas. Y entre los dos impuestos, el que, aunque podremos discutir mucho en eso, más efecto nocivo tiene el IVA que el ISD. ¿Sí? Bueno, nos quedamos con muchos temas siempre contigo, Pablo, para analizar. Quiero agradecerte este espacio, agradecerles a ustedes por acompañarnos en nuestro programa e invitarlos más adelante a seguir compartiendo sobre estos temas productivos. Gracias, Pablo. Un gusto. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en A Tiempo con Casinelli.